Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo, conversando los temas que a usted le interesa. Un grupo importante de jóvenes y algunos no tan jóvenes van a dar la PSU prontamente y la idea es conversar acerca de este tema que a muchas personas los estresa mucho, pero también en otro sentido les define su vida profesional. Es por ello que hemos invitado a dos personas que conocen del tema, la señora Verónica Mayorga. Ella es jefe de unidad del Centro de Acompañamiento del Estudiante, CEADE de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y el profesor Roberto Reynoso, profesor de matemática, director del Departamento de Pedagogía de la Universidad San Sebastián. Lo primero que quisiera preguntarle, ¿ustedes dieron la PSU, la aptitud académica? ¿Y para echar al agua al tiro? Al tiro. ¿Qué les pasó? Verónica. Sí, yo di la prueba de aptitud académica. Yo también. Sí. Yo igual. Yo soy de esa época. Sí, sí. ¿Y qué les pasó cuando llegaron? A ver, yo en realidad era como bastante ordenada para estudiar, así que pude organizarme bien. En ese tiempo no era habitual hacer un preuniversitario, sino que uno se preparaba, digamos, en el marco de lo que era su formación en la educación media. Así que me organicé, tenía días en que estudiaba determinadas materias, realizaba ensayos. Ahí, en este caso, el establecimiento donde yo estudiaba daba esa posibilidad de rendir ensayos, ¿cierto?, para la prueba de aptitud académica. Y finalmente llegó el día en que la di, obviamente muy nerviosa, pero me fue, digamos, bien. Así pude ingresar a lo que yo quería, que eso no siempre sucede. Así que me siento afortunada en ese sentido. ¿Y usted, profesor? Yo igual, estamos hablando del año 87 cuando rendí la prueba de aptitud académica. Yo soy egresado de la educación técnico-profesional, de un comercial. Ya. Entonces tengo esa otra mirada desde el punto de vista de cómo se analiza estos instrumentos. Y claro, y había que prepararse solo. El comercial de Talcahuano no tenía una visión de formar o preparar para la universidad. Entonces uno compraba los facsímiles que aparecían en los diarios y en forma autónoma se iba preparando. Y era un poco así, era algo estresante porque uno sentía, era mi caso, en que uno estaba en desventaja con respecto a los egresados de los institutos, de los liceos humanistas, que estaban visualizándose para la universidad. Entonces uno tenía menos contenido, sobre todo en matemática y en lenguaje. Entonces se veía una cuesta mucho más, con mayor pendiente. Absolutamente. Ahora, bueno, ustedes reciben alumnos que entran a la universidad. ¿Qué correlación hay entre ser un buen alumno en el colegio, tener un puntaje en la PSU y el rendimiento en la universidad? ¿Existe una correlación? ¿No existe una correlación? Lo que ustedes han visto. Claro, yo desde mi experiencia, yo trabajo en un centro de acompañamiento académico, que es de aquí de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el CEADE, y ahí, bueno, hay varias variables en realidad que inciden. Yo diría que en general transitar de la educación media a la educación superior es traumático, no se da de manera natural. Entonces se han visto, por ejemplo, estudiantes que vienen con muy buenas calificaciones, sin embargo, en las primeras evaluaciones que realizan acá no tienen la nota que ellos esperan o están acostumbrados a tener. Correcto. Entonces pueden obtener como calificación un 1,5, un 2, un 3, etc. Entonces eso a veces los desmotiva y ahí empieza un poco a darse cuenta, ¿cierto?, que no puede seguir replicando lo mismo que hacía en la enseñanza media, en la universidad. También lo que se ha estudiado que sí determina a veces el que pueda el estudiante tener éxito en la universidad es el tipo de establecimiento de procedencia. ¿Ya? O sea, los estudiantes que vienen de colegios particulares pagados, hay una probabilidad mayor de que tengan éxito, digamos, en sus primeras asignaturas, en la segunda y en general, ya en ir acorde a los tiempos que se han determinado para que él curse su carrera. ¿Cuál es su experiencia, profesor? Sí,
Bueno, yo también, antes de entrar dedicarme exclusivamente a la universidad, hice docencia en colegios particulares principalmente. Y como señala Verónica, efectivamente hay un elemento que tiene que ver con los hábitos de trabajo, con la capacidad de aguantar una presión en los momentos en los procesos evaluativos, que hace que muchos estudiantes en ese paso de la enseñanza media a la universidad, sobre todo en el primer año, no son capaces de lograr una adaptación rápida de acuerdo a la exigencia que tienen en la universidad. Si uno, yendo a mi experiencia personal, me iba relativamente bien en matemáticas, me gustaba la matemática, y bastaba con hacer 2 ejercicios, 3 ejercicios el día antes de una prueba y ponerle una relativa atención al profesor, y tenía buenos resultados. En cambio, en la universidad, el ritmo de trabajo, el ritmo en el cual se va cubriendo el currículum es tan rápido que el descansar o el distraerse o no estudiar clase a clase, al momento de la evaluación se da cuenta que el cuaderno está con 20, 30 hojas de contenido, más 30 hojas de ejercicio, y lo puede entender, pero no tiene la habilidad para desarrollar o enfrentarse a los ejercicios que se le presentan en la evaluación. Ahora, ¿qué consejo le daría usted a una persona que va a dar la PSU? Así, consejos prácticos, y qué cosas que usted hizo recomienda que no hagan los futuros candidatos a las universidades. A ver, lo primero es preocuparse de tener la documentación para ir a rendir la PSU. Mi hija, que la rindió hace 2 años, se le quedó la cédula de identidad en la casa, por ejemplo. Entonces, preocuparse de eso, dejar lo que tiene que dejar, ¿cierto?, para presentarse. Yo creo que descansar bien, dormir bien el día previo, cuidar la dieta alimenticia, principalmente eso, y a lo mejor bajar un poco el nivel de la ansiedad, ¿ya? Y eso tiene que ver con que el estudiante pueda mirar también cuáles son las fortalezas que tiene para enfrentar la PSU. Porque puede que tenga a lo mejor ciertos temores, porque no le haya alcanzado el tiempo para ver todos los contenidos que tenía que ver, pero puede tener muchas fortalezas y esas tiene que tenerlas muy presentes antes de rendir la PSU. No partir como diciendo, hoy, pero a lo mejor me va a ir mal porque no alcancé a estudiar esto, porque se va a predisponer, digamos, para que tal vez efectivamente no le vaya bien. ¿Y usted? Sí, coincido en la alimentación. No comer, hay un dicho, el día en la mañana no desayunar ni leche, ni fruta, ni nada que pueda generar problemas de estrés frente al nervio. No estudiar incluso una semana, en la semana en que se va a rendir la PSU, no tratar de aprender lo que no se aprendió en 4 o 5 años. Eso no sirve de nada. Claro, al Pérdida contrario, de tiempo, es el que hace el estudiante es generar más nervio, más confusión incluso. Así que tomarlo con tranquilidad, tomar las precauciones de saber cuánto tiempo me voy a demorar de ir de la casa al establecimiento donde la tengo que rendir, la documentación que se requiere, 2, 3 lápices, 2 gomas, porque uno está rindiendo el examen y se quebró la punta del lápiz y quedó en pana. Y esas situaciones van generando estrés adicional al que ya de por sí tiene el individuo y tiene la familia. Porque también este joven esta joven está sometido no solamente al estrés interno, sino que también al estrés de toda la familia o de los compañeros. Una pregunta a propósito del asunto vocacional. Bueno, ustedes reciben a muchos jóvenes en primer año. ¿Qué vinculación hay entre aquellos que entran a tal carrera y la vocación realmente que tienen? Porque eso también es un motivo de estrés, ¿no? Estudiar aquellas materias o carreras que uno no tiene vocación, que fue empujado por su familia, por consideraciones sociales. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál ha sido su experiencia? A ver, en ese sentido, le podría contar que, bueno, hay estudiantes que tienen muy claro lo que quieren estudiar, ¿ya? Y además de eso, tienen habilidades para lo que quieren estudiar.
¿ya? O sea, no necesitan tener grandes esfuerzos para tener esas claridades. Sin embargo, hay otros estudiantes que no tienen tan claro. Entonces ellos empiezan a ver como un abanico de posibilidades, podría ser a lo mejor, a veces ni siquiera el área, si es de la ciencia, si es humanista, están confundidos y obviamente que eso agrega que se sientan, digamos, con un estrés, aparte de saber que tienen que rendir la PSU, un estrés por no poder definir, ¿cierto?, qué es lo que me gusta en realidad, ¿ya? Ahora, eso también es un poco complejo porque a pesar de que los establecimientos educacionales en enseñanza media está la orientadora, ¿cierto? Hay un conjunto de acciones que lo que pretenden es que el estudiante pueda ir definiendo su área, ¿cierto?, en donde se siente cómodo, su área de interés. No todos logran definirla. Entonces, puede suceder que un estudiante llega a la universidad pensando también que es la carrera X la que le gusta, pero en el devenir, digamos, se da cuenta que no es tal. Entonces, pueden haber varios escenarios posibles. El que tiene interés le gusta y queda, ¿cierto?, en la carrera. El que pensaba que le podía gustar una carrera y quedó, pero que no le gustaba. El que quería la carrera y no tuvo el puntaje para llegar. Ahora, ¿cuáles son las instancias que tiene un joven para saber cuál es su vocación? Por ejemplo, en los colegios, ¿hay instancias? ¿El orientador es una ayuda? En los colegios en general, el trabajo que hace la orientación, que tiene que ver con entrevista, tiene que ver con aplicación de test vocacionales, últimamente la exploración y la visita a lugares o visita de profesionales para que expliquen en qué consiste realmente esa profesión. También, perdón, Pero Roberto, también las universidades también hacen casas También, abiertas, entonces sí. el estudiante también tiene la posibilidad de ir a la casa de estudio y tener esa experiencia de acercamiento. pero ahí no necesariamente toda esa batería de alternativas da claridad, porque incluso cuando hay mucha información, muchas variables, la decisión se hace mucho más compleja. Si tengo un gran número de posibilidades, a 2 posibilidades, es mucho más fácil decidir entre 2 que entre 10. Claro. Pero más que, o no solamente es importante la vocación, sino que el estudiante tiene que tener la capacidad de racionalizar sus habilidades. Porque alguien, y me pongo yo de ejemplo, yo puedo tener mucha vocación para estudiar inglés. Y objetivamente, todas las veces que he hecho cursos de inglés, me he quedado siempre en el curso 0 y de ahí no he podido pasar. Entonces, y un tema de habilidades de oído, de capacidad lingüística. Entonces también es el tema de para qué realmente soy bueno, me puede ayudar a ver cuál es la profesión que yo quiero hacer para el resto de mi vida. Y eso se aprende desde pequeño, con la ayuda de la familia, con la ayuda de los profesores, porque yo siento que creo que el colegio aquí es bastante uniforme, por así decirlo. Hay programas demasiado rígidos donde se cumple, pero no siempre están estos espacios para ver cuáles son las habilidades reales. Es que eso yo creo que tiene que ver también con promover el autoconocimiento. O sea, yo en la medida que uno se enfrenta a conocerse, ¿cierto? A ver qué es lo que me gusta, qué puedo hacer mejor que otra cosa, qué me cuesta más. El poder yo tener diversas o poder experimentar diversas situaciones me permite conocerme. Y en la medida que yo me conozco, puedo tener claridad sobre hacia dónde quiero caminar. Digamos, hablando Los en el griegos decían, sentido, conócete a ti mismo. en el sentido de acceder a la universidad. Por ejemplo, yo siempre quise ser profesora. Ahora, tal vez porque vengo de una familia de profesores, no sé, pero desde pequeña, yo tenía 11 años y yo sabía que yo quería ser profesora. Pero no todas las personas a veces tienen Esa claridad claridad. qué es lo que quieren estudiar, qué quieren hacer, porque también puede que les gusten muchas cosas y tengan habilidades para muchas cosas. Entonces, elegir una carrera también es complejo. Incluso o especialmente para aquellos alumnos, esos jóvenes que son buenos en matemática, en lenguaje, en historia, En y son todo. buenos en todas las áreas.
a dónde quedan, cómo elegir si todo le gusta. Entonces también se genera esa complejidad y tiene que ver con el conocerse, con el verse, y yo siempre le he dicho, hay que verse en 20 años si estarían levantándose cada día a hacer lo que están decidiendo contentos. Si no son capaces de verse contentos haciendo eso, tienen que buscar otra alternativa. Es un buen punto ese, ¿eh? Cómo uno se proyecta en el futuro. Ahora, bueno, ustedes trabajan con personas que recién entran a la universidad. ¿Cuáles son los conflictos más profundos que tienen los estudiantes cuando se enfrentan a la universidad? ¿Dónde están sus nudos que les genera conflicto? La experiencia de ustedes. A ver, desde el punto de vista académico, las técnicas y los hábitos de estudio. Ya. Que las técnicas y los hábitos de estudio, incluso para los buenos estudiantes, no necesariamente les sirven para tener buenos resultados. Y ahí se genera una suerte de frustración, porque alumnos que son buenos en matemáticas, yo lo veo siempre desde el punto de vista Sí, lógico. de mi formación y las clases en las que trabajo, alumnos que su historial académico en la enseñanza media son alumnos de 7, 6, 9 en matemáticas, se enfrentan a una evaluación en la cual alcanzan un 5, siendo una buena nota, y se frustran, porque están esperando el máximo. ¿Y cuáles son los elementos que uno ve? La forma de estudiar, la forma de abordar los problemas, y yo veo bastante en el último tiempo falta de lo que yo denomino autonomía académica. ¿Qué Yo creo que significa nosotros, el rigor nos hizo ser Sí, autónomos sí. académicamente. Es decir, la visita a la biblioteca por parte de los estudiantes, a tomar un libro y estudiar adicionalmente o buscar más ejercicios de los que se vieron en clase, eso ha ido bajando. El alumno estudia, los buenos alumnos, pensemos en los buenos alumnos, estudian y desarrollan lo que hizo el profesor en clase o la guía de ejercicios que hizo el profesor en clase, pero no les brota naturalmente el ir a la biblioteca, buscar otro libro, buscar más ejercicios, profundizar el contenido. ¿Usted tiene la misma experiencia, profesora? O sea, sí, de alguna manera comparto en algunos aspectos lo que dice Roberto, pero yo también resaltaría que muchos estudiantes, digamos, que ingresan a la universidad tienen que salir de su entorno familiar. Y eso les provoca a ellos un cierto trauma, digamos, porque llegan a una ciudad nueva, tienen que buscar un lugar donde se van a quedar, tienen que conocer la ciudad, llegan a una institución que tampoco conocen, entonces no saben, por ejemplo, cuáles son los servicios de apoyo, no tienen una red de apoyo, no saben dónde concurrir si están en una situación A, B o C. Entonces es muy importante que los estudiantes que van a ingresar a la universidad tengan claro que esta es una transición. Entonces hay que informarse, tengo que conocer dónde voy a estudiar, tengo que conocer cuáles son los servicios que tiene la universidad en caso de que yo los requiera. Y eso es algo que tiene que ocupar al estudiante, no solamente llegar al aula a clase, sino que también la universidad piensa, por la apertura que ha tenido estos últimos 30 años, que el estudiante muchas veces no viene con todo lo que requiere para tener éxito académico. Entonces la universidad piensa y hay servicios que lo apoyan. Pero si el estudiante los desconoce, ¿cómo va a pedir apoyo en el momento que lo requiera? Ya. Entonces es muy importante estar informado y generar una red de apoyo, tener compañeros, ¿cierto?, que me conocen, con los que yo pueda estudiar, saber que si necesito algún papel puedo ir a la dirección de admisión y registro académico, que está la dirección de docencia, que está la dirección de apoyo al estudiante, que está el centro de acompañamiento del estudiante. Entonces hay un montón, ¿cierto?, de unidades que pueden acompañar al estudiante en este transitar de la educación media a la educación superior. Vamos a hacer una pausa, está muy interesante, y en el segundo módulo vamos a hablar de los fracasos. Yo creo que nos enseñan muy poco a fracasar y a veces los fracasos pueden ser una gran fuente de éxito también. Hacemos una pausa y volvemos. Escríbanos a @pediálogo. Aquí estamos con nuestros estudiantes de audiovisual y multimedia, con la Universidad Católica de la Santísima Concepción y el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio, conversando temas de su interés.
Aquí estamos nuevamente en diálogo. Escríbanos a @pediálogo porque su opinión nos interesa. Y estamos hablando de la PSU a propósito de los tantos jóvenes y algunos no tan jóvenes que la van a rendir en estos días. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo viven los estudiantes, por una parte, una sociedad, una educación muy exitista, muy competitiva, y por otro lado, el fracaso, que es parte de nuestra vida? ¿Cómo viven eso? ¿Usted siente que hay espacio para apoyar a estas personas que en el fondo les va mal, ya sea en la PSU o bien una vez que entran a la universidad no estaban bien preparados, no tuvieron el apoyo? Yo creo que lo primero, digamos que un estudiante tiene que plantearse, bueno, primero escuchar lo que siente, porque cuando uno fracasa hay emociones y sentimientos que se vienen, ¿cierto? Muchas veces puede ser frustración, otras veces puede ser de enojo y muchas veces puede ser de mucha rabia también. Pero cuando uno tiene claro y trata de explicar, ¿cierto?, por qué se puede sentir de una determinada manera, digamos que le pone un nombre, ¿cierto?, a lo que está sintiendo y puede mirar y ver, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Muchas veces los estudiantes que no han tenido una buena preparación, ¿cierto?, que no han tenido a lo mejor las condiciones para poder prepararse de la manera que ellos hayan querido para rendir la prueba, seguramente no van a tener el puntaje que esperaban, no se van a cumplir sus expectativas, pero él debe tener ciertos recursos para seguir viviendo y para seguir adelante, porque también muchos de ellos son, por ejemplo, la primera generación de su familia que entra a la universidad. Entonces, aparte del estrés propio de rendir la PSU, está todo, digamos, la carga de que hay todos los ojos, digamos, en su familia están puestas en él o en ella, ¿cierto? Y obviamente que si no logra tener un buen puntaje en la PSU y no logra a lo mejor entrar a la carrera que quiere o entra a otra carrera, bueno, tiene que de alguna manera, lo que yo mencionaba anteriormente, ver cómo, ¿cierto?, la universidad que yo elegí para estudiar me apoya en este tránsito, ¿ya? ¿Cuál es su experiencia, profesor? Sí, en general todas las casas de estudio han ido incorporando unidades, instancias de apoyo a los estudiantes para poder minimizar estos fracasos, porque se entiende que al aumentar la matrícula en la educación superior ha ido en aumento el número de estudiantes que corresponden a la primera generación de la familia en educación superior. Y esa primera generación no necesariamente tiene la base que le permita terminar sus estudios universitarios. Y es importante que los estudiantes puedan mirarse y ver dónde están sus debilidades, puedan saber dónde pueden buscar la ayuda y el apoyo pertinente y sean capaces también de entender de que por diversos motivos y por mucho esfuerzo que se haga, puede que en algún momento genere una reprobación, pero que eso no significa que es una derrota absoluta, sino que es simplemente una piedra en el camino y que hay que levantarse y que de esa experiencia se tienen que sacar aprendizaje, se tiene que aprender a cómo no cometer quizás los errores que lo llevaron a ese fracaso. Ahora, si a un joven, Dios quiera que no pase, pero puede pasar, le va mal en la PSU. Usted, como profesora, como educadora, digamos, bueno, como mamá también, ¿qué consejo le daría usted a esa persona en concreto? Lo primero es que la vida no se acaba si a uno no le va bien y no tiene éxito en la PSU. O sea, la PSU es una evaluación que uno rinde para acceder a la educación superior, pero que puede rendirla también el próximo año, ¿ya? O sea, no es que tenga una oportunidad para rendir la PSU. Ahora, lo importante también es reflexionar a veces conmigo mismo, en este caso, o con mi familia, cuáles pueden haber sido los factores que influyeron en que yo no tuviera éxito. Porque muchas veces hay factores que son intrínsecos, ¿cierto? Pero hay otros que están fuera de mí,
que yo Lo no que puedo... decía el profesor, Claro. que hay una disociación entre el deseo y la habilidad, digamos. Ya. Claro, está afuera. Entonces, lo que yo puedo, ¿cierto?, de alguna manera manejar es lo que está dentro de mí. Por ejemplo, si yo estudié a última hora, si no organicé o no me organicé durante el año, ¿cierto?, para tener a lo mejor un calendario de estudio donde yo voy a decir, mira, en marzo voy a abarcar este contenido, en abril este otro, aquí voy a desarrollar un ensayo de prueba. Malamente puedo pretender, ¿cierto? Si yo hago ese análisis y me di cuenta que no tuve el compromiso necesario para tener éxito, malamente podré tener una mala actitud frente a lo que me pasó, porque hay muchas cosas que yo no hice, ¿cierto? Para cautelar de poder alcanzar lo que yo quería. Una pregunta a propósito de eso, los preuniversitarios, ¿ayudan, no ayudan? ¿Usted siente que se produce una injusticia respecto de aquellos que no pueden ir al preuniversitario? ¿Con el colegio basta? ¿Cómo abordan ese tema ustedes? Yo creo ¿Cómo lo ven? que poco a poco los preuniversitarios se han ido transformando en un elemento esencial, importante, relevante, asociado a la PSU. Ah, mire, Y que muchos estudiantes, y eso lo viví en cuarto medio, a pesar que su establecimiento generaba los espacios de preparación y acompañamiento para la PSU, los estudiantes dejaban de asistir a esas actividades porque le daban más relevancia a ir al preuniversitario. Incluso dejaban muchas veces de rendir una prueba que lo llevaba a pasar de curso porque tenían un ensayo en el preuniversitario. Hay un vínculo, porque ahí yo veo un tema de iniquidad. Hay un vínculo entre no ir al preuniversitario y puntaje en la PSU e ir al universitario y un mejor puntaje en la PSU, ¿no? ¿Está estudiado eso? Yo particularmente no conozco estudios al respecto en eso, ¿ya? Pero lo que puedo decir es que ahora con la tecnología que tenemos, un estudiante perfectamente no puede tener a lo mejor recursos, o la familia no puede pagarle un preuniversitario, pero eso no quiere decir que no se pueda preparar para la PSU, porque hay un montón de cursos, El preuniversitario online. Online, por mira, ejemplo, gratuito. ¿Sí? hay pruebas online, hay toda una secuencia, ¿cierto?, de organización para que él pueda ir abarcando los distintos contenidos que se evalúan tanto en la PSU de lenguaje como en la de matemática. Entonces, no existe esa, yo pienso, esa diferencia de hace a lo mejor 40 años atrás, cuando no teníamos la tecnología que tenemos hoy. Yo creo que pasa Interesante, principalmente por un tema de autoseguridad, sentirme seguro porque como estoy en todo el preuniversitario me va a ir mejor. Perfecto, ya. Ese respaldo. Ahora, si es que hubiera alguna diferencia, esa diferencia que es una diferencia solapada desde el punto de vista de socioeconómico. Ambiente, ya, ok, del ambiente. Claro, porque si alguien va a un preuniversitario es porque viene de una familia que tiene los recursos económicos para pagarlo. Por lo tanto, las diferencias de puntaje Tienen que ver, van por o ese sea, lado. un conjunto, ya. Exacto. Ok, ya. Entiendo. Profesora. No solamente complementar con que, bueno, dentro de las distintas variables que pueden influir en el éxito o en el rendimiento escolar, yo justamente antes de venir al programa eché un vistazo para leer como cuáles podrían ser aquellas variables que influyen en el rendimiento de los estudiantes chilenos y me encontré con un estudio de una profesora, me da la impresión, o de una investigadora, mejor dicho, que se llama Danisa Ivanovic, ya que es del INTA, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile. donde ella estudió qué factores podrían incidir en el rendimiento escolar. Entre esos estaban aspectos psicológicos, neurológicos, socioeconómicos, nutricionales, etc. Y ese estudio ella lo terminó recién el año 2018. Y realizó ese estudio durante 9 años con estudiantes, le siguió la trayectoria de estudiantes chilenos. ¿Qué pasó? Y ella concluyó que si bien es cierto, no hay una variable, cierto, que sea más importante que otra, porque todas están interrelacionadas, la que sí tenía como un predominio era lo que tenía que ver con el historial nutricional del estudiante. Ah, mire. ¿Ya?
Y obviamente que eso va vinculado también a lo socioeconómico, porque una familia que no tiene los recursos, ¿cierto?, para poder pensar en una dieta de alimentación, ¿cierto?, para su hijo que sea sana, equilibrada, puede comprar a lo mejor lo que alcanza a comprar con el dinero que tiene, ¿ya? Y eso fue, digamos, lo que ellos finalmente determinaron. Interesante, ¿ah? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos estudiantes a veces se vienen a clase sin tomar desayuno o almuerzan a las 5 de la tarde. Entonces, es un aspecto súper importante, y no solamente los estudiantes, sino que todos nosotros, de cuidar la forma, cómo nos alimentamos y de qué nos alimentamos. Ahora, ¿ustedes piensan que la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad San Sebastián, que recibe un buen número de alumnos de primera generación, Correcto, producen un cambio significativo? Bueno, ustedes llevan años en la universidad. ¿Qué ha pasado con sus egresados? ¿En qué están? ¿Qué ha pasado con los hijos de los egresados? No sé si tienen algún estudio al respecto o experiencias. La experiencia que miramos nosotros en la Universidad San Sebastián, en que un porcentaje altísimo es primera generación, logramos, a partir de todos los procesos de formación, los apoyos que se prestan a los estudiantes, tener un ganancial y lograr formar a un profesional competente. Los índices, las tasas de empleabilidad están dentro del promedio nacional. Hay carreras que, por su naturaleza, tienen mayor tasa de empleabilidad. Por ejemplo, lo que es pedagogía en matemática tiene una tasa de empleabilidad altísima, pero eso es a nivel nacional. Y pensamos que se hace una contribución importante, logramos una movilidad social en esa familia. Vuelvo al ejemplo personal. El otro día conversaba con un egresado del 2018 de Pedagogía Media en Matemáticas de nuestra universidad, que se fue a trabajar a Lonquimay, su primer trabajo, a hacer allá patria, y me contaba que su primer logro fue poder llegar a su casa, llevar a sus padres al mall, comprar un televisor de unas 40 pulgadas y cambiar el televisor que tenían sus papás, que era en blanco y negro. Ya. Entonces, esa forma de materializar, para él había sido un gran logro y materializaba el esfuerzo que habían hecho los papás, que había hecho él, porque él trabajaba, vendía galletas para terminar sus estudios, y podía realmente hacer algo que en su casa, en su familia, no se había podido hacer. ¿Y usted qué experiencia puede contar? Bueno, yo admiro mucho a los jóvenes de esta casa de estudio, primero porque son estudiantes muy esforzados y muchos de ellos trabajan para contribuir con el ingreso familiar. Yo tenía una linda experiencia, como le comentaba antes de comenzar la grabación. Yo llegué acá a la universidad el año 2011 más o menos, y me encontré acá con ex alumnos míos cuando yo era profesora de enseñanza media, ¿ya?, de un colegio técnico de San Pedro. Y estos estudiantes, que eran varios, por lo menos 5, todos estaban estudiando ingeniería. Entonces, de alguna manera los vi desarrollarse, y uno de ellos ahora también está terminando su doctorado. Entonces, otros han viajado, otros hacen obras sociales, realmente, y este estudiante particularmente, que venía de este colegio técnico, siempre se pensó que él pudiese desenvolverse en algún trabajo que tuviera que ver con lo técnico, pero él tuvo un gusto por el estudio que, si bien es cierto, trabajó un tiempo, pero después quiso seguir continuar estudiando. Entonces, hay innumerables ejemplos que podría darle, pero finalmente decir que para mí como profesora también, y ahí concuerdo con Roberto, cuando uno hace algo en la vida, también es muy importante que a uno le guste lo que hace. Porque yo digo, no solamente le puedes poner cabeza a tu trabajo, también le tienes que poner corazón. Entonces son chicos que de alguna manera, lo que conversábamos hace un momento atrás,
han encontrado aquello que los mueve en la vida, un motor para hacer cosas que no sea solamente el sueldo que va a recibir a fin de mes, sino que de alguna manera cómo yo aporto, ¿cierto?, a la sociedad en donde estoy en este momento de mi vida con lo que yo hago. Una pregunta, ¿por qué cuando uno ve en qué están los estudiantes, las carreras más bien que tienen que ver con la ingeniería, con el mundo médico, el derecho, tienen muchos candidatos, no así las carreras de filosofía, de arte, de ciencias puras incluso? ¿Qué cree que ha pasado ahí? Eso, para mí, mi perspectiva tiene que ver con una visión de cómo construimos el país, cómo construimos la sociedad, una sociedad que se construye a partir de la técnica. De la técnica. Y la técnica es construir edificios porque necesitamos, somos un país que está en continuo rearme. Los terremotos, los tsunamis, siempre tenemos que construir las cosas. Y desde ese punto de vista necesitamos ingenieros, el tema de la salud, necesitamos doctores, pero hemos ido dejando de lado el goce por la belleza, el goce por el arte, el goce por la música. Por lo tanto, no es que los jóvenes lo hayan desechado, sino porque no hay instancias en las cuales puedan disfrutar y puedan desarrollar. Y cuando se han dado, han surgido las orquestas estudiantiles, ¿Verdad? Han surgido coros. Cuando se dan las condiciones, los jóvenes optan y demuestran capacidad de disfrutar y crear belleza. Pero, ¿por qué pasó eso? Bueno, yo tengo mi propia, Bueno, mi propia teoría. Eso es lo interesante, profesor. Bueno, yo soy profesora, he tenido la suerte de ser profesora en distintos momentos en que se desarrolla el ser humano. Entonces, tuve estudiantes que estaban en quinto básico, tuve estudiantes de octavo básico, de la enseñanza media, adultos que no habían terminado su enseñanza básica, adultos que no habían terminado su enseñanza media. Y yo pienso que hay una pregunta como muy, muy de fondo, que en el fondo es ¿qué educación queremos darle a los ciudadanos de Chile? Y si usted mira el currículum, principalmente la mayor cantidad de horas está concentrada en las asignaturas, digamos, más duras, de ciencia, matemática, biología, física, bueno, el lenguaje, pero por ejemplo la música, el deporte, el arte, en vez de ir, digamos, teniendo un equilibrio, O usted ampliando ve, la mirada. claro, que se va desfavoreciendo estos otros aspectos. Entonces, obviamente que si tú no le ofreces a tu estudiante, a un niño de educación parvularia, del primer ciclo de enseñanza básica, del segundo ciclo de enseñanza básica, en enseñanza media, una gama de actividades, él solo va a conocer algunas que se pueden realizar. La gama de lecciones mínima. Es mínima. Se reduce a ese... Entonces, muchos chicos que estudian, por ejemplo, o que tienen gusto por el arte, en el colegio a veces no lo pueden desarrollar, porque el tiempo que está dedicado para eso es mínimo. ¿Y la universidad en estos programas extracurriculares ofrece posibilidades? Por ejemplo, aquí hay una sala de arte muy, muy hermosa, hay siempre cursos de, obras de teatro, los alumnos vienen, les interesa. O sea, yo creo que motivan. llegar a la universidad es maravilloso porque también se te abre el mundo. Sí. ¿Te fijas? Y uno trata de invitar a los estudiantes y que entiendan que el concepto de universidad no es solamente la formación profesional que fueron a buscar, sino que es una formación ciudadana, es una formación como persona, es poder conocer a otros jóvenes, es poder relacionarse entre otros niveles sociales, es poder construir país. O sea, en la medida que en la universidad se entienda como una microsociedad donde todos los sectores, todas las creencias, todos los pensamientos se confluyen en busca del conocimiento, se puede generar una nueva sociedad y se dan espacios también para la cultura, para las ciencias, para el debate, para el arte. Ese es el desafío, ¿ah? Sí. Ese es el desafío. Bueno, realmente le agradezco mucho, creo que nos dieron una muy buena pista, especialmente a los alumnos que iban a dar la PSU, con el tema de la alimentación, no estudiar a última hora, no temer al fracaso, llevar toda la documentación y sobre todo conocerse a sí mismo en caso de que las cosas no funcionen como uno quiere, pero eso es parte de la vida. Así es. Yo les tengo a propósito de poesía un libro de poesía del padre Cecilio de Miguel,
Pienso que puede ser una muy buena Muchas gracias. Lectura para usted también, Gracias. profesora. Escríbanos a @pediálogo, seguiremos generando cultura, generando conversaciones que nos pueden ayudar a todos a construir una sociedad mejor, una sociedad más equitativa, más culta, donde se refleje de mejor forma la dignidad del ser humano. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.